Queridos hermanos, vamos buscando nuestra Biblia, por favor, en Primera de Corintios, el capítulo 6. Primera de Corintios, el capítulo 6. Comenzamos leyendo los versículos 19 y 20. 6, 19 y 20. Dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a orar. Padre, le pedimos que nos ayude otra vez en esta segunda hora, Señor, y que sea su palabra, Señor, la que escuchemos y obedecemos, porque viene de usted. Y Señor, le agradecemos por toda esta concurrencia de esta mañana, Señor. Ayúdenos a poner atención y que la palabra de Dios sea, por medio del Espíritu Santo, una ayuda para todas estas familias y también para nosotros. Y todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando escudriñamos la Biblia y escuchamos predicación que proviene de ahí, entendemos que la persona, al recibir a Cristo en el corazón y ser perdonado de todo pecado, y todo esto es por escuchar, entender cada versículo de la palabra de Dios. La salvación tiene que venir de oír la palabra de Dios, o en su caso, de leer la palabra de Dios. Entonces, la salvación no viene de otra manera, como dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tiene que ser nacido de escritura bíblica. Bien, y como añadidura, que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en la persona, toda aquella persona que ha recibido el perdón de sus pecados por medio de Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña en múltiples ocasiones que al pasar este acontecimiento, el Espíritu de Dios viene a vivir en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Dicen, y es por medio de tenerlo en nosotros, se logra una conexión para una mejor comunicación con nuestro Dios. Nosotros, recuerde esto, nosotros simplemente somos carne, pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios a vivir dentro de nosotros, este acontecimiento nos viene a poner en un contacto de mejor calidad con nuestro Dios. Porque el Espíritu Santo escudriña nuestros corazones, y el Espíritu Santo, al venir de Dios, Él le dice exactamente lo que son nuestras intenciones, lo que necesitamos al estarle pidiendo en nuestras oraciones. Y esa conexión era necesaria. Pero miren, no nada más era necesaria, pero lo que pasó aquí es que nuestro Dios lo puso en la palabra de Dios para nuestro conocimiento, para que tengamos eso. Entonces, no tenemos un pretexto para no ir a nuestro Dios en oración cada día, sabiendo que el Espíritu que vive dentro de nosotros, Señor, yo te quiero pedir esto, Señor, y esto, para que nos ayudes por estas enfermedades, por esta situación económica, por esto que está pasando. Pero como tenemos el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros, le va a decir a nuestro Dios exactamente lo que quiero pedir, cuál es la intención de mi corazón. Y miren, nosotros, al estar haciendo cualquier tipo de oración, por eso es necesario saber un poquito de palabra de Dios, saber que está de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, que esto no viola de ninguna manera ninguna de las palabras de nuestro Dios en la Biblia. No podemos pedirle cosas que van en contra de lo que Dios quiere, de lo que a nuestro Dios le agrada, no. Por eso es necesario saber un poquito o haber escuchado poquita palabra de Dios predicada o leída. Esto va todo de la mano. Por eso todo tiene que ir conjugado, todo tiene que ir de acuerdo como Dios quiere que se haga. Las cosas no las hacemos como queremos, las hacemos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios.
en nuestras oraciones, vamos por favor a Romanos el capítulo 8, por favor, el libro de Romanos, el capítulo 8, versículos 26 al 27. Nada más quiero hacer este comentario. Ahorita terminando el culto de esta hora, si por favor los hombres nos quedamos, no creo que pase 5 minutos, quiero darles una información a todos los hombres, acabando el culto de esta mañana. No nos vamos a tardar mucho, todos acabamos con hambre, pero 5 minutos no nos retrasan mucho, ¿ok? Por favor. Vamos otra vez a Romanos 8, 26 al 27. Romanos 8, 26 al 27. Dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque somos débiles. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Al decir gemidos indecibles, aquí es una cosa entre Dios. Dios es nuestro Espíritu que vive en nosotros, tiene la comunicación con nuestro Dios en palabras indecibles que no nos pueden decir porque no las comprenderíamos. Pero como Él es Dios, recuerden, nuestro Dios es un Dios trino, aunque esa palabra no viene en la palabra de Dios, pero hay demasiada enseñanza en cuanto a esto, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los tres, no se elimina ni no, los tres tienen una armonía preciosa para nuestro bien. ¿Y por qué lo hizo Dios así? Eso es solamente cosa de nuestro Dios. Él decidió de esa manera, lo pone en la palabra de Dios para nuestro entendimiento. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Estudiarlo, leerlo, comprenderlo y obedecerlo. Entonces, a veces nos queremos decir, pero ¿por qué Dios hizo de esta manera así? ¿Por qué lo tuvo que hacer por medio de un sacrificio doloroso y con sangre? Esa es la voluntad de nuestro Dios. Nosotros nada más saberla, escucharla y obedecerla. Eso. Y yo, no crean, yo también pensé eso al principio. Dice, ¿cómo? ¿Por qué tuvieron que haber pasado estos acontecimientos? ¿Por qué Dios quiso que su Hijo viniera como Cordero de Dios y pagara en un terrible sacrificio de dolor por nuestros pecados? Hay muchas cosas que yo pudiera decir de esto, pero lo creo, y que Dios sea el creerle a Dios y obedecerle. Dice, según esta escritura, era absolutamente necesario esta intervención para que escudriñando nuestros corazones y nos conoce, sabe cuáles son las intenciones de nuestras oraciones, de nuestras necesidades. Y como dice, conforme a la voluntad de Dios. Todo tiene que ir de acuerdo a lo que a nuestro Dios le agrada. Intercede por nosotros. ¿Qué? Intercede Él por nosotros. No es que nos afecte, no es que afecte esa relación de nosotros con nuestro Dios, no. Él nos defiende, Él nos traduce, vamos a decirlo de esta manera, delante de nuestro Dios, que es exactamente lo que necesitamos en nuestras oraciones. Dicen, no nos confundamos, nuestro Dios, de la manera que decidió hacer nuestro rescate de nuestro pecado, lo dejó todo escrito en su palabra para que nosotros, los que hemos creído, tengamos acceso al conocimiento de su voluntad y para librarnos del infierno. Así lo fue haciendo nuestro Dios, todo especificadito y claro para que nosotros lo supiéramos, pero tenemos que escudriñar las escrituras y llevarnos al cielo al morir. Pero no solo eso, sino también nos dejó la suficiente instrucción para tener una comunicación directa con Él por medio de ese Espíritu que Jesús nos dejó en nuestro corazón. ¿Qué? Miren, por eso no hay motivo para tener ignorancia, no hay motivo para decir, pero ¿cómo Dios hizo esto? ¿Y por qué hizo esto? Aquí en la palabra de Dios está todo especificado, nada más es meternos, escudriñar, escuchar predicación. Por eso es tan importante la fidelidad en una iglesia, para que usted no deje de escuchar cada cosa, cada parte, porque Dios habla de esto, pero si faltamos, vamos a decir, si faltamos a las 4x4, 16 predicaciones, faltamos a 8 predicaciones en un mes, hey, le estamos eliminando
el conocimiento de nuestro Dios en una buena cantidad. Entonces, en cierta manera, no estamos creciendo espiritualmente como nuestro Dios, nuestro Dios lo requiere. Vamos a San Juan 14, por favor. El libro de San Juan, el capítulo 14. Los versículos 15 al 20. San Juan 14, 15 al 20. Dice así. Todavía se oyen hojas por ahí. San Juan 14, 15 al 20. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué? Yo rogaré al Padre. Dicen cómo la Trinidad está aquí también bien manifestada. Yo rogaré al Padre Jesucristo para que os dé otro consolador, el Espíritu Santo, ¿sí? Y esto nuestro Dios lo pone de una manera, lo pone de otra y de otra, para que nosotros lo entendamos, que así nuestro Dios quiso que fuera, por medio de un Dios trino. ¿Quién es Jesucristo? Otro de los nombres cuando vino aquí, que nació de la Virgen María, y que traducido es Dios con nosotros. Fíjese, toda la Trinidad está manifestada en toda la palabra de Dios. Nomás es entenderlo y comprenderlo, que no es una invención de un hombre, no. Dios lo puso así en la palabra de Dios, para que no nos confundamos. Ustedes es Cristo, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Sí? El resto de la gente que no ha recibido de Jesucristo, esa persona no tiene el Espíritu de Dios. Esa persona no ha venido a ser salva por las palabras de la palabra de Dios. Entonces, nosotros estamos bendecidos con esto de que tenemos el Espíritu Santo por haber creído, por haber puesto nuestra fe en Jesús. Y otra cosa, también era necesario creer en Jesucristo para que ese Espíritu venga a vivir dentro de nosotros. Todo está bien conjugadito, nomás es ir entendiéndolo, que sin uno no se puede hacer el otro. Esto es lo que Dios propuso para nosotros. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Usted ha sentido la presencia del Espíritu Santo? De veras. ¿Ha sentido algo que lo retiene a la hora de un pecado que usted quiere meterse? A la hora de hacer una mala decisión. ¿No ha sentido eso? ¿Qué estás haciendo? Piensa lo que vas a hacer. Si haces esto, puede perjudicar en esto. Y son voces de palabras que no se pueden traducir, pero sientes algo como que, hey, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? Y todos estamos en ese momento algunas veces. Nuestra obligación es escucharlo y luego ponerte a orar: Señor, entonces, ¿qué es lo que quieres que yo haga, Señor? Si yo puedo hacer esto o no lo puedo hacer. Aquí, por eso es tan importante la relación que usted tenga por medio del Espíritu Santo con nuestro Padre Dios. Entonces, por eso la relación entre nosotros que somos los salvos, tenemos que tener una buena relación con Jesucristo, con el Espíritu y con Dios Padre. Dice en el versículo 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Versículo 20: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. ¿En cuál día? El día que lleguemos al cielo. Entonces, todo se nos va a revelar claritamente y nos va: no, mira, es que se tuvo que hacer esto por esto y se tuvo que hacer esto por esto. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que lleguemos allá. O sea que aquí vamos a permanecer todavía con cierta duda, con cierto así. Pero ¿qué se recomienda para un buen cristiano? En algunos momentos, a pesar de su duda, usted siga adelante en el que ha creído. Yo también me llegan las dudas de pronto, pero ¿en quién he creído? En el Dios Todopoderoso. Y si ahorita no lo comprendo, ahorita no lo sé, aquel día, como dice este versículo muy acertadamente, dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre
y vosotros en mí y yo en vosotros. Se tenía que conjugar todo perfectamente. ¿Cómo lo hizo nuestro Dios tan perfecto? Y miren, en toda la palabra de Dios nunca vas a ver que el Espíritu Santo lo ponen en contra de Jesucristo o Jesucristo en contra de Dios Padre. No, al contrario, dice, no, a Él escúchenlo. Él va a ser nuestro juez. Entonces, Dios quiere que comprendamos esto, que su palabra es la verdad, y aquí no se contradice de ninguna manera. Aquí todo está conjugado al mismo punto que tenemos que llegar todos. Dice, y todo nos lo dejó en este libro para que nuestra confianza en Él no decaiga, no se pierda y sigamos adelante. Dice, vamos a Mateo el capítulo 3, por favor, el Mateo el capítulo 3. El versículo 11 solamente, Mateo 3, versículo 11 dice: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. ¿Sí? Hasta los espíritus también lo reconocían. Jesucristo era el Hijo de Dios y estaba aquí para nuestro. Estoy leyendo en Marcos. ¿Alguien me dijo? Algunas veces decía mi pastor, este versículo también está bueno. Pero, disculpen por eso, Mateo 3, versículo 11, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Aquí está hablando Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, que era Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Desde que llegó Juan el Bautista, él venía anunciando que por medio de Jesucristo es que iba a llegar el Espíritu Santo, del cual estamos hablando en esta parte del mensaje. Bueno, vamos a explicar otra vez San Juan 14:20, por favor. San Juan 14:20, aquí estamos. San Juan 14:20. Dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En el cielo veremos claramente cómo nuestro Dios lo hizo posible en la tierra para que nosotros llegáramos allá. Allá vamos a tener todas las explicaciones, no va a quedar ninguna duda. Pero ahorita, por lo pronto, aquí en la tierra, nuestra fe es la que debe de prevalecer, a pesar de que no conocemos todo, de que no sabemos todos los procedimientos que nuestro Dios hizo. Aunque nos los puso en la palabra de Dios, en algunos momentos nos crea cierta duda, pero ¿cómo pudo haber hecho esto y esto y esto? Por supuesto, somos humanos, somos carne, y ellos son Dios. Él es Dios todopoderoso. Ellos saben cosas inimaginables. Imagínense el cielo, cómo va a ser, que ahí no va a haber oscuridad y que no va a haber sol. ¿Cómo? No va a haber oscuridad, pero tampoco va a haber sol, porque ¿qué dice? Que el Cordero alumbrará todo el cielo. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos, pero si la palabra de Dios nos lo dice, yo lo creo. Así como creí que iba a ser salvo para siempre por medio de poner mi confianza en Jesucristo, nuestro Dios le gusta manejarse por medio de la fe. Usted créalo y después lo vemos. Así nos dice nuestro Dios. Dice, bueno, ya leímos que solo por Cristo se obtiene este Espíritu Santo del que estamos hablando en este momento en los hombres, y este viene por recibirlo y ser salvos. Y como dice en el capítulo 6, vamos a San Juan 6, aquí estamos en Juan, capítulo 6, los versículos 19 y 20, 6, 19 y 20, dice así, Juan 6, 19 y 20. Cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida donde estaba ella. Está 6:63 al 65, perdón.
6, 63 al 65. Dice así, 6, 63 al 65, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí está hablando Jesús. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por mi Padre. Sí, todo bien conjugadito. Dice, el Espíritu es el que da vida. Sin Cristo no viene el Espíritu Santo y sin este tampoco hay vida eterna. Vamos a 2 de Corintios 2. 2 de Corintios 2, por favor. 2 de Corintios 2, versículos 14 al 17. 2 de Corintios 2, 14 al 17. Dice así, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se arrepienten. Miren cómo dice estas palabras, porque para Dios somos un grato olor en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, a nosotros al venir a ser salvos por medio de Jesucristo, Él nos huele casi como si fuéramos de su Hijo Jesucristo. Somos parte de Jesucristo y Él nos mira de esa manera. Somos ¿qué? Olor grato delante de nuestro Dios en cuanto hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Qué bonito, cómo se manifiesta la salvación. No nada más es, yo soy salvo, no. Eres salvo por medio de Jesucristo, a quien nuestro Dios ama. Y ahora Dios nos ve agradablemente porque hemos confiado en su Hijo Jesucristo. Todo nos lo puso para que no tengamos duda que Él es el que tenía que venir a salvarnos. Sin Cristo no hay salvación. En Cristo hay salvación, pero sin Él está todo perdido. Por eso la palabra de Dios lo tiene que especificar de una manera y de otra manera. 2 de Corintios 3, 1 al 6, aquí estamos. 2 de Corintios 3, versículos 1 al 6, dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros mismos, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿De qué está hablando aquí? De nuestro testimonio. ¿Qué es lo que estamos haciendo bien delante de Dios? ¿Y qué es lo que estamos haciendo equivocadamente, agradando a nuestro Dios? ¿Cómo nos lo pinta? Que somos cartas abiertas delante. Donde quiera que usted se pare, la gente va a decir, hey, ese es cristiano y hace lo correcto delante de Dios. O puede decir lo contrario, que ese va a la iglesia, dice que es cristiano, pero mira lo que está haciendo, mira cómo se comporta peor que un mundano. Entonces, nosotros somos cartas abiertas delante de los demás, de lo que estamos haciendo bien para agradar o desagradar a nuestro Dios. Estamos aquí, según 3, 1 al 6, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. De ese Espíritu que vive dentro de nosotros, es el que nos va enseñando cómo dirigirnos, cómo hacer, cómo no hacer. Somos cartas por medio del Espíritu Santo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Se acuerda de las tablas del testimonio que Jehová le dio a Moisés? No, ahora son por medio del Espíritu Santo en nuestro cuerpo de carne. Es totalmente diferente. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. No se crea
que lo bueno que hacemos delante de los dioses es porque gracias a mi capacidad, gracias a que yo me puedo abstener, gracias a que yo puedo hacer esto, no, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Cómo? Por eso precisamente el cristiano no está capacitado para enfrentar a Satanás directamente, no. Tenemos esa competencia contra el diablo cuando nosotros estamos edificándonos en el Espíritu Santo, que Él es el que nos puede hacer fuertes delante de esas, porque Satanás es poderoso. Nosotros no somos nadie para enfrentar a Satanás, pero si usted está haciendo la voluntad de Dios y haciendo lo que su Espíritu le va indicando, somos competentes, como dice aquí, que así sí podemos competir en esta lucha que tenemos, porque tenemos una lucha con esta carne, y si nosotros queremos luchar cara a cara contra Satanás, definitivamente lo vamos a poner. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Escuchando el Espíritu Santo de Dios y haciendo lo que se nos va indicando. Es la manera que podemos hacerle competencia a ese Satanás, porque es poderoso. Eso no lo debemos de ser ignorantes nosotros. Nosotros no podemos ponernos a pelear contra Satanás porque no vamos a poder. No, yo puedo hacerlo. No, es de la manera que podemos hacer la competencia que proviene de nuestro Dios para los ataques de Satanás. Versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Recuerda que ahora es el nuevo pacto, el pacto que tenemos con nuestro Dios. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es el que nos tiene que mantener vivos y constantes para la competencia tremenda que vamos a tener contra las huestes de Satanás. Entonces va tomando figura esto. Nosotros viviendo en el Espíritu y obedeciéndole y escuchándole, es de la manera que podemos sobresalir con esta cristiandad que tenemos todos y cada uno aquí. Vamos a 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. Otra vez regresamos ahí. 1 Corintios 6, 19 y 20. Que es con los versículos que comenzamos. Dicen: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Pero qué más? Los cuales son de Dios. Ahora hemos sido comprados por precio. ¿Cuál precio? El precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Según estas palabras, entiendo que cuando el Espíritu de Dios no moraba aún en mí, porque hubo un tiempo que el Espíritu no estaba dentro de mí cuando aún no era salvo, era porque todavía no era comprado por precio. ¿Cuál precio? El que Jesús pagó con su cuerpo y sangre, y que yo, al saberlo en su palabra y pidiéndole que ese precio fuera válido para mí, arrepintiéndome del pecado hereditario de Adán. Entonces, ese tremendo precio que Jesús pagó por mí, miren, fue para todo el mundo. ¿Pero qué? ¿Todo el mundo decide creer? ¿Todo el mundo está siguiendo a Jesucristo? ¿Todo el mundo ha puesto su fe en Jesucristo? No. Por eso esto no es para todos, este es nada más para todo aquel que cree. Si usted creyó, usted ya ha sido comprado por el precio de esa sangre para alabanza de nuestro Dios. Entonces, si usted ya ha sido comprado por ese precio, ha sido perdonado del pecado hereditario de Adán. Y ahora, rescatado, estamos en esa posición. Y ahora rescatado, salvo y perdonado, ¿qué es la voluntad de Dios en mi vida después de este grandiosísimo regalo? ¿Cuál es la voluntad de mi Dios para mí? ¿Qué sigue? Dice: glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ahora son de Dios por el precio de Jesús. Y agradecido glorifico
honro, obedezco al Dios Todopoderoso por Jesucristo, que fue el vínculo perfecto para que ese espíritu viniera a mi vida y ser salvo y rescatado del infierno. Entonces, todo bien conjugadito, no hay ninguna duda, Dios lo quiso hacer, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y no te desvías de esos tres y estamos en lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, y todo porque Él lo decidió de esa manera y nos lo hizo saber todo en la palabra de Dios. Sí, no nada más lo hizo, sino dijo, mira, aquí está esto y esto y esto, para que no nos quede ninguna duda, que a pesar, como le digo, a veces vivimos bajo la duda, pero es normal. Pero ¿qué estamos aprendiendo? Usted sigue adelante a pesar de esas pequeñas dudas que nos vienen, que estamos confiando en el Dios Todopoderoso. Qué armonía de la Trinidad de Dios. Esta verdad de la palabra debería tenerla completamente clara cada uno de los que estamos aquí. Cada hijo de Dios, para saber exactamente cómo Dios lo hizo posible para nuestro bien, y saber que es por esa tremenda verdad que el cristiano, su deber es vivir separado del pecado. Hey, esto debería de ser normal. Ahora soy hijo de un carpintero, voy a hacer muebles. Ahora, yo soy hijo de un herrero, voy a trabajar en la soldadura y voy a hacer cosas de metal. Ahora, yo soy hijo de un pescador, voy a dedicarme a la pesca, voy a hacer esto. Pero ahora somos hijos de Dios, del Dios Santísimo. Por eso cantamos ahorita en el último momento, Santo, 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 Señor. Hey, ¿por qué? Porque debemos de ser santos. ¿Qué es santos? Separados del pecado. ¿Esto es fácil? Por supuesto que no es fácil, pero esa es la recomendación. Es lo que debería de acercarnos más a nuestro Dios, vivir separado del pecado que nos asedia, que nos anda poniendo trampas. De pronto ya estamos metidos en un problema, tenemos que decidir a hacer mejor la voluntad de nuestro Dios. Pero ¿qué estamos haciendo? Glorificar a Dios para vivir nosotros también apartados y ser santos como Él es santos, y agradecidos de haber sido comprado por esa preciosa sangre. Vamos a leer los últimos versículos. Primera de Pedro 4:11, por favor. Primera de Pedro, el capítulo 4. El versículo 11 nada más, dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o enseña, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En todo lo que hagamos, en todas las decisiones, el que tiene que estar glorificado es nuestro Dios, porque somos sus hijos, porque hemos sido comprados por precio. San Juan 17, por favor. San Juan 17. Sé que hemos visto mucha escritura, pero por supuesto que no nos afecta. San Juan 17, versículos 1 al 4. 17, 1 al 4. Dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Se trata de ir dando la gloria al otro. ¿Y nosotros qué? Vamos a glorificar a nuestro Dios con nuestras vidas. Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, como para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesucristo acabó su obra. Él caminó directo a la cruz, Él se entregó por nosotros y pagó por nuestros pecados. ¿Ahí terminó la obra? No, la obra tuvo que seguir hasta nuestros días.
Entonces, por eso lo citó en Galilea Jesucristo en la gran comisión para decirles, hey, aquí no ha acabado todo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Para que hagas discípulos a todos. ¿Qué es hacer discípulos? Enseñarles a seguir a Jesucristo por medio de las obras que están haciendo. ¿Pero qué? ¿Aquí terminó la obra? No, la obra tiene que seguir hasta nuestros días. Y cuando nos vayamos nosotros tenemos que haber dejado también enseñanza para que otros le sigan. Porque Dios es eterno. Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. En cuanto nos muramos, nosotros nos vamos, pero tenemos que dejar huella que seguimos al Dios eterno que es para siempre. Entonces, el poder no está en nosotros, el poder de nosotros nada más es hacer lo que Él nos dice y que Él se encargue de seguir su obra con los que siguen. Esa es la realidad. Juan 13:31, aquí estamos cerquita. Juan 13:31. 31 y 32, por favor, 13, 31 y 32. Dice, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. ¿Sí? Era una comunión perfecta entre la Trinidad aquí. Dice, bueno, vamos ahora por favor a Mateo 5, 14 al 16. Aquí terminamos. Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Con esta lectura terminamos. 5, 14 al 16. Dice así: vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes? Todos los salvos, todos los rescatados, todos los que hemos ganado, hemos sido comprados por ese precio. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Sí? Una luz no se puede esconder. Una luz es para que dé luz a todo aquel que quiera verla. Ahí está esa luz. ¿Quiénes somos la luz? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué luz estamos dando nosotros? ¿O estamos bien opacos o totalmente oscuros? No estamos siendo el reflejo de la luz de Jesucristo en el mundo. Vosotros deberías de serlo. Dice, versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Qué? Para que haga buenas obras. Y es lo que la gente tiene que ver, que yo soy un hijo de Dios, que yo soy un cristiano y hago lo que a mi Dios le agrada. No estoy haciendo lo que a mi Dios no le agrada, o se supone que no debería de ser así, haciendo lo que a mi Dios no le agrada. Pero esa decisión la tenemos todos y cada uno de los que estamos aquí. Pero otra cosa, aquí no estamos hablando de perder salvación, no estamos hablando de que disfrute su vida cristiana haciendo lo que a Él le agrada. Le va a ir mucho mejor y va a disfrutar cada día de vivir bajo el temor de nuestro Dios. Si usted vive, nomás se mete poquito, pero se saca otra vez, y luego le da otro poquito, viene una vez por semana, y ya con eso quiere que alumbrar a los demás. No, usted tiene que reflejar la luz de la palabra de Dios que está obedeciendo. Pero si no está ni escuchando predicación, ni leyendo su palabra, no estamos haciendo buena luz delante del mundo que está en tinieblas. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro Padre Dios es glorificado por sus buenas obras y por mis buenas obras. Así es de la manera que los hijos de Dios le glorificamos a Él, haciendo lo correcto, no viviendo separado de ese tremendo pecado. Todos de pie, por favor, oramos y terminamos.